Problemas detrás del cisma de la Iglesia Católica Alemana. El Papa Francisco ordena visita al Arzobispado de Colonia. Bienvenidos todos al informativo del canal de Miguel Don Gil, el que os habla, y en esta 10ª entrega del informativo del canal quiero traeros una información nueva e interesante, muy importante, en relación con todas las entregas que he ido realizando respecto a los problemas de la Iglesia Católica en Alemania y del posible cisma que se puede dar en la Iglesia Católica en Alemania fruto de las acciones del Camino Sinodal Alemán, iniciado en 2019 y que concluirá en 2022. Aunque tenéis todos los enlaces a los vídeos correspondientes a modo de resumen, os diré, para los que lleguéis nuevos al canal, que las bendiciones de parejas homosexuales por parte de un sector del clero católico alemán, producido el 10 de mayo de 2020, unido a que se dio la comunión en misas católicas a protestantes los días 15 y 16 de mayo, así como se permitió que mujeres oficiasen, o mejor dicho, presidiesen homilías dentro de misas católicas, ha llevado a un estado tal de contradicciones internas dentro de la Iglesia Católica que obligan a que la Santa Sede se pronuncie oficialmente respecto a la actuación de este sector del clero alemán. Y en este sentido ya han pasado más de 3 semanas desde los sucesos ocurridos el día 10 de mayo y hay una gran tensión y hay un poco de estupor por un parte de los miembros de la Iglesia Católica que quieren saber cuál es la opinión del Santo Padre y de la Santa Sede respecto a qué hay que hacer con este sector del clero alemán que ha ido en contra de las propias normativas y decretos y documentos expositivos que ha expuesto la Santa Sede. Ya vimos también cómo varios cardenales y prelados de la Iglesia Católica Universal se han posicionado diciendo de que es necesario controlar la situación de Alemania porque se puede extender como ya se está extendiendo a otros países. Pero bien, en el día de hoy, en el informativo que estamos emitiendo del 3 de junio de 2021, me voy a centrar en una reciente e impactante noticia relacionada con el cisma de la Iglesia Católica en Alemania y su polémico camino sinodal. Aunque a primera vista puede parecer que no tiene que ver, antes de iniciarse el controvertido camino sinodal alemán en 2019, la Iglesia Católica en Alemania arrastraba durante muchas décadas algunos grandes males a los que debía poner solución. Y esto en los medios de comunicación en la actualidad no se está reparando mucho en ello. Entre los males principales se encontraba el tema de los abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica en Alemania y también la cuestión de la mala gestión económica y el vergonzoso despilfarro por parte de algún prelado alemán. El camino sinodal alemán, iniciado en 2019, pretendió en parte solucionar dichos males y acabó por tener las derivaciones que conocemos de la bendición de parejas homosexuales, de acabar con el celibato del clero, la ordenación de mujeres sacerdotes, entre otras cuestiones que se están poniendo sobre la mesa en Alemania en la actualidad. Esos temas parece que han captado toda la atención del foco mediático, de los medios de comunicación, pero se olvidan de que hay grandes males en la Iglesia Católica en Alemania que aún no han sido solucionados. Atención, y esto es lo más importante. Esos males tienen total prioridad para la Santa Sede y en eso nos vamos a centrar en el noticiero de hoy. La información os la traigo contextualizada como siempre, en primicia, y la información que traigo al informativo del canal la he obtenido del Informativo Semana y del prestigioso medio de comunicación católico Aciprensa, así como BBC Internacional y otras fuentes que tenéis en la descripción en sus enlaces originales para que podáis acceder a la información y cotejar todo lo que yo aquí sintetizo. Como antecedentes, esto es importante para entender los problemas que arrastra la Iglesia Católica Alemana y que parecen querer olvidarse con las nuevas ideas de la reforma impulsadas y puestas en práctica sin autorización
ninguna por parte de la Santa Sede, trataremos en primer lugar del gravísimo problema de los abusos sexuales a menores por parte de sacerdotes alemanes. En marzo de 2021, una profunda investigación reveló que en la Iglesia Católica en Alemania unos 202 sacerdotes y religiosos abusaron de más de 300 jóvenes o niños. En concreto, el documento sobre la Archidiócesis de Colonia identificó a 202 responsables de agresión sexual y 314 víctimas entre el año 1975, es decir, que venía de lejos, hasta el año 2018. Más de la mitad de las víctimas eran niños menores de 14 años y, como vemos, este es un gran mal que existió en esta diócesis durante muchas décadas. También se detalla que el 70% de los presuntos autores eran miembros del clero y el resto, el 30%, eran laicos. Esto hay que precisarlo también. El cardenal Welki, que es el arzobispo de Colonia, afirma públicamente que esto le da una profunda vergüenza y suspendió con efecto inmediato a 2 responsables de la Iglesia Católica en Colonia, el obispo Dominicus Swadelap y el titular del tribunal diocesano Wenter Assenmacher, por encubrimiento de casos de abusos. Los actos deben tener también consecuencias para los miembros del clero, también afirmó en comunicación oficial el cardenal. Entre los eclesiásticos acusados por negligencia en el tratamiento de estos casos, la mayoría de los cuales remonta a los años de 1970, figuran el actual, atención, arzobispo de Hamburgo, Stefan Hesse, es jefe personal en Colonia, al igual que los 2 predecesores hoy en día fallecidos de Welki, del cardenal Welki, es decir, los 2 antecesores, los 2 arzobispos de Colonia que estuvieron al frente de esa diócesis, que ya están fallecidos. El arzobispo de Hamburgo anunció ante esta publicación que pidió al Santo Padre Francisco ser apartado de sus funciones de forma inmediata, aunque negó categóricamente cualquier falta personal. Si hubo encubrimiento, él no tuvo ninguna falta personal en esos abusos, pero sí que pudo haber digamos, encubrimiento, ¿no? La amplitud de los abusos, y esto es lo importante, infracciones de los responsables religiosos, a su deber, él lo asume y es aterradora. El cardenal Welki, que es el arzobispo de Colonia, causó un escándalo el año pasado al negarse a hacer público un primer informe sobre el periodo de 1975 a 2018, alegando infracciones y problemas de protección de datos. Aquí está el problema. En ese informe inicial que se hizo, el actual arzobispo de Colonia se negó a publicar y difundir los datos. Esta decisión exasperó a las víctimas, provocó la huida en masa en su diócesis y la incomprensión de los obispos alemanes, que no entendieron cómo el cardenal hizo esto. No obstante, el cardenal pidió un nuevo informe y, no obstante, sus compañeros o colegas en el episcopado opinan que la comunicación del cardenal Welki ha sido un desastre y que hay que decir que esta severa crítica del jefe de la Asamblea de Obispos, Georg Batzing, al cual nos hemos referido en anteriores informativos, es una severa crítica que es muy poco habitual que se haga públicamente. O sea que el caso es bastante grave, como estamos diciendo. Ha gestionado muy mal el cardenal Welki ese asunto, habiéndolo tapado, ahora saliendo a la luz pública, él lo ha hecho, pues vamos a decir que supuestamente o presuntamente mal. En 2018, ese informe encargado por la Iglesia alemana reveló que 3.677 niños o adolescentes fueron víctimas de abuso sexual por más de 1.000 miembros del clero desde 1946. Esto ya me refiero no solo al caso de Colonia, sino en general a Alemania. La mayoría de los responsables de estos hechos no fueron sancionados, es decir, que es el mal de los abusos sexuales a menores es bastante extendido en Alemania y hay que combatirlo.
Al no tener acceso a todos los archivos, los autores del estudio habían advertido que el número de víctimas era posiblemente más elevado, pero que ellos no tenían acceso a todos los datos y por tanto no podían dar más luz de la que daban. Hay que decir que estas revelaciones son similares a otros escándalos en países como Australia, Chile, Francia, Irlanda y Estados Unidos, que llevaron al cardenal Reinhard Marx, un reformador, a pedir perdón en nombre específicamente de la Iglesia Católica en Alemania. Los obispos establecieron una indemnización y, además, cada diócesis inició una investigación local adicional bajo la vigilancia de una comisión mixta para destapar todo esto. Pero el caso de Colonia, como vemos, afecta, por otra parte, las posibilidades de la pretendida modernización de la Iglesia actualmente en discusión en el marco del camino sinodal alemán, porque es un mal que no se ha solucionado y se está hablando de otras cosas no habiendo solucionado males que son básicos que se solucionen. Se trata también de retener a los fieles, que debemos recordar que en Alemania pagan un impuesto a la Iglesia que ellos deseen, y en este caso nos referimos a los fieles católicos, que van directamente a las arcas de la Iglesia Católica para financiar asociaciones caritativas y otros fines de la Iglesia Católica. El número de miembros de la Iglesia Católica, que sigue siendo mayoritaria en el país, hay que decir que cayó a 22,6 millones en 2019, es decir, 2 millones menos que en 2010. Y esa cifra aún ha caído más si tenemos como referencia el 2021. El Papa Francisco ha tomado medidas, como todos sabemos, para luchar contra el silencio que rodean los abusos sexuales a menores dentro de la Iglesia Universal. Y en 2019 específicamente adoptó una medida histórica que obliga al clero a señalar cualquier abuso sexual y hacerlo público. El Papa Francisco, y ahora es donde viene el contenido principal en lo que tiene que ver en el contexto del camino sinodal alemán y todo lo que ha ocurrido en estas semanas, hace muy pocos días, y en medio de esta polémica desatada por las actuaciones sin ninguna autorización del camino sinodal alemán, con mano firme ha ordenado una visita apostólica para investigar a la arquidiócesis de Colonia en Alemania, en medio de una serie de críticas y pedidos para que renuncie el arzobispo, el cardenal Welki, por ese supuesto mal manejo de las acusaciones de abusos sexuales en su jurisdicción y haberlos encubierto, y sus primeros intentos de que esa información, como he dicho, no saliese a la luz. La propia arquidiócesis de Colonia ha indicado en una declaración del 28 de mayo de 2021 que la visita ordenada por el Santo Padre revisará los posibles errores cometidos por el propio cardenal Welki, arzobispo de Colonia. Los visitadores apostólicos enviados por el Papa Francisco son el cardenal Anders Arborelius, obispo de Estocolmo, en Suecia, y Monseñor Johannes van den Hende, presidente de la Conferencia Episcopal de los Países Bajos. Sabemos que durante la primera quincena del presente mes de junio de 2021, los enviados apostólicos de la Santa Sede visitarán en persona la arquidiócesis, dada la importancia y la gravedad de lo que está ocurriendo allí, para obtener una figura y una imagen amplia de la compleja situación pastoral que allí se vive. Los visitadores también investigarán los posibles errores del arzobispo de Hamburgo, Monseñor Stefan Hebe, que fue vicario general de Colonia entre 2012 y 2015, así como los de los dos obispos auxiliares de Colonia, Monseñor Dominicus Swaderlapp y Monseñor Hansgar Puff. Monseñor Hebe, el arzobispo de Hamburgo, dijo en marzo que, como ya comenté antes, ofrecía su renuncia al Papa Francisco y solicitó la dispensa inmediata de todas sus obligaciones en una muestra de gran honestidad y sinceridad, cosa que no ha ocurrido con el cardenal Welki, que sí que admite la visita apostólica, pero no ha dicho que vaya a renunciar. No obstante, el cardenal Welki ha expuesto públicamente que ya en febrero informó al Santo Padre en Roma ampliamente sobre la situación de su arquidiócesis. El cardenal Welki, arzobispo de Colonia desde 2014, el cual aparece en la miniatura del informativo del día de hoy, en una esquina, debemos recordar que en diciembre de 2020 pidió al Papa Francisco que revisase la decisión tomada respecto a un sacerdote acusado por estos temas de abusos sexuales, identificado solo como pastor O en 2015, intentando mediar. Por otro lado,
afronta varias solicitudes para que renuncie, luego que declinase publicar el informe realizado por la firma Westphal Spilker Walz de Múnich en 2018, con información recabada, como ya dije, desde el 1975. Luego de que los abogados de la arquidiócesis expresasen su preocupación por las deficiencias metodológicas en el estudio de la firma legal, el cardenal Welky encargó esa nueva investigación a un experto en Derecho, que es la que ha sido presentada el 18 de marzo de 2021 en Colonia y lleva por título Investigación independiente sobre el manejo de la violencia sexualizada en la Arquidiócesis de Colonia, y que cubre el periodo de 1975 a 2018. El cardenal Welky dijo que, como primera medida, relevaba de sus cargos temporalmente a 2 eclesiásticos, el obispo auxiliar y el exvicario general de Colonia, y podemos decir que la situación está muy tensa, pero vemos como el Santo Padre ha enviado a Alemania, a esta archidiócesis de Colonia, a 2 visitadores, o los va a enviar a 2 visitadores apostólicos, y ha tomado mano firme en un problema que sí que es muy urgente y que no quita para que en un futuro tome postura respecto a todos los sucesos del camino sinodal alemán, de la unión de las parejas homosexuales y su bendición, etc. Y el segundo gran problema de la Iglesia Católica en Alemania, que está, digamos, ahí y que debe solucionarse, ha sido el problema del lujo entre algunos de sus prelados. Un caso muy sonado, que lo voy a tomar como ejemplo, se produjo en 2013, ya estando en el pontificado del Papa Francisco. Franz Peter Tervas Hels fue denominado por la prensa como el obispo del lujo, y aparece en la miniatura de este vídeo en el centro en un auto lujoso. El obispo de la diócesis de Limburgo se enfrentó en 2013 a crecientes peticiones de renuncia después de que saliesen a la luz versiones que sostienen que la construcción de su residencia oficial pasó de los 3 millones de euros presupuestados, que ya es una cifra muy grande, a casi 50 millones. De 3 millones presupuestados, que ya es mucho, casi llega, en realidad, que eso fue lo que realmente se pagó, 50 millones. Un escándalo total, cuando una iglesia que está en la nueva evangelización, una iglesia en salida, una iglesia en misión, como quiere el Papa Francisco, por y para los pobres, estaba derrochando ahí, en esa diócesis, el dinero de esa forma. El obispo, cuya diócesis incluía la capital financiera alemana de Frankfurt, recibió la visita de representantes del Papa, otra visita apostólica que el Papa envió, para hablar de sus gastos. El exdirector del Centro Comunitario Católico de Frankfurt, Patrick Dem, afirmó que con esta campaña queremos dar a los creyentes la oportunidad de estar en contacto con el obispo y decirle lo que piensan e invitarle a dar un paso atrás. Porque 31 millones de euros, por entonces era la cifra que se manejaba, es suficiente, creemos que ha cruzado una línea roja y por eso pedimos su renuncia, afirmó. Los reclamos del exdirector Dem, quien fue destituido por el obispo y después lideró la campaña para pedir su renuncia, fueron replicados por muchos feligreses que consideran que el comportamiento del obispo no era acorde con los vientos de cambio que impulsa el Papa Francisco. El comportamiento del obispo desató una luz de críticas desde todos los ámbitos de la Iglesia en Alemania, país de por sí identificado con la austeridad, mientras se insiste en que el lujo está en discrepancia con la modestia defendida por Francisco, de una iglesia de los pobres y para los pobres. La Iglesia Católica sufrió por culpa de estos escándalos, tanto de los abusos sexuales como también por el tema del despilfarro económico, pues una caída notable con un número de apostasías también elevado, generado por estos hechos. Después de analizado el caso por la Santa Sede, desde el mes de octubre de 2013, habiendo sido llamado a Roma el obispo de Edimburgo, el propio obispo dimitió y su renuncia fue aceptada por el Papa Francisco el 24 de marzo de 2014, precisando que la situación
actual que tenía su diócesis no le permite el pleno ejercicio de su ministerio. De ese modo, dejó de ser obispo titular de Limburgo en Alemania. El comunicado de la Santa Sede señaló que dado que en la diócesis de Limburgo se ha creado una situación que impide un ejercicio fecundo del ministerio por parte de Monseñor Franz Peter Tevars van Helst, la Santa Sede ha aceptado la dimisión presentada por dicho prelado y nombró a un administrador apostólico en sede vacante en la persona del obispo Manfred Grode. Debemos considerar que la visita apostólica enviada por el Papa Francisco en 2013 para revisar los asuntos económicos de la diócesis de Limburgo, con la renuncia del obispo titular, y la reciente visita ordenada por el Papa Francisco, que aún no se ha producido, en junio de 2021 para revisar los abusos sexuales en Colonia, es una evidencia de la mano firme que ha mostrado en Alemania. Y no es de descartar que próximamente tome posición en lo que respecta a todos los sucesos que están ocurriendo en Alemania en el camino sinodal alemán, pero que tienen menos importancia que la gravedad absoluta que tienen estos dos hechos tan graves que hemos comentado y que han saltado a la luz, específicamente el de los abusos sexuales, muy recientemente, y ha tomado cartas, como digo, en el asunto. También, como un posible mensaje simbólico, quisiera concluir diciendo que ante los problemas en Alemania, quisiera destacar cómo el Papa Francisco concluyó el maratón de oración para acabar con la pandemia internacional del virus COVID, rezando en los jardines del Vaticano un rosario el 31 de mayo de 2021 ante la única réplica directa de la imagen de la advocación de la Virgen de Satanudos, traída directamente desde Alemania. Atención, esto es una advocación a la que el Papa tiene especial devoción y a la que encomendó todos los problemas actuales. En realidad el principal es del COVID, el más importante, pero posiblemente haya encomendado, y esto es una suposición posible o factible, el problema de Alemania, que lo haya puesto a los pies de esta advocación de la Virgen. El que haya traído esa imagen desde Alemania también es un guiño también a la situación que tiene Alemania en la actualidad. Por tanto, el Santo Padre está atento y todo el mundo espera en que pueda dar una resolución al caso. Como vemos, la complejidad de los problemas de la Iglesia Católica en Alemania van más allá de la bendición de las uniones homosexuales o la comunión a protestantes. Hay problemas muy graves que la opinión pública parece haberse olvidado de ellos, los abusos sexuales, el despilfarro económico. Son problemas graves que deben solucionarse para poder dar una transparencia que la Iglesia Católica necesita en Alemania y por ende también a nivel universal. Sea como sea un posible cisma de no haber una cooperación por esta parte del clero católico alemán, que está en la línea del camino sinodal alemán, y un acercamiento a la Iglesia Católica, puede darse ese cisma. No lo deseamos, pero es una posición posible. Y sin más, me despido de todos vosotros. Os invito a que os suscribáis al canal y que comentéis qué os ha parecido el vídeo y la información que os he traído en el informativo de hoy. Y sin más, me despido enviándoos un fuerte abrazo.